la condición de mi presencia aquí era hablar no sobre los manuscritos, sino a partir de ellos, intentando articular apenas un par de ideas, voy a ser muy breve hoy, creo, sobre la pertinencia actual de un capítulo como el que es el que está ahora sobre la mesa, literalmente. Y esa pertinencia es de una carga, y esa pertinencia es de un modo particular muy ambivalente. Porque en realidad en este capítulo en particular encontramos una de las documentaciones fundacionales de una situación psíquica que arrastramos como una gran esperanza, pero también como un trauma maldito en la historia colectiva de las mentalidades andinas. Por andino comprendo todo, muy en particular lo limeño y lo criollo, porque esto es un tema para una discusión distinta. No hay nada más andino que la identidad criolla, la medida que surge en respuesta al reto de la geografía física y humana y cultural de este espacio que todos habitamos. Esta situación traumática a la que me refiero es la de la latencia. Hay un momento decisivo en este fragmento de los manuscritos en que ante el arribo de los españoles, se los denomina ya así, de un modo muy histórico y preciso, ante el arribo de los españoles, el Inca primero se desdobla y luego de inmediato procede a llevar su identidad primera, no quiere decir auténtica, porque eso nos introduce en otro nivel de discusión, lleva su identidad primera junto con la de una mujer mítica, Aurea, ¿no es cierto?, hacia el vientre húmedo de la tierra, ¿no es cierto? Se sumerge en las entrañas telúricas de nuestra geografía, acompañado, y eso es interesante porque habla de la posibilidad de una reproducción, ¿no es cierto? Como quien restablece su imperio, en el sentido lato del término, no en el sentido político, restablece su imperio, su fuero en el Ucrupacha. Sin embargo, deja a su otro, a su alma, a su nombre, y le da un nombre histórico, ¿no es cierto? Huayna, que es el último Inca imperial, ahí sí en el sentido estricto político del término, para sufrir los embates de la historia, con todas las consecuencias que sabemos. Es fascinante encontrar un testimonio que he hecho articulado en estos términos, porque nos habla de un momento privilegiado de conciencia sobre una inconsciencia colectiva mayor, que nos, no es decir estructura, pero en realidad nos desestructura como colectividad en proyecto, como comunidad inimaginada, inimaginaria. Hay una frase sobre la cual yo he vuelto varias veces a discutir algunos aspectos de la producción artística peruana, en particular aquella generada durante lo que también denominé la República de Weimar peruana, es decir, el terrible periodo de interregno democrático entre una dictadura y otra, entre la dictadura de Morales Bermúdez, Velasco Morales Bermúdez, que termina en 1980, y la dictadura de Fujimori y Montesinos, que empieza en 1992. En esos 12 exacerbados años, hay un experimento de democracia representativa arrasado por las extremidades de la violencia y del descontrol.
Y es en esos momentos de precariedad abismal que el arte peruano genera algunas de sus manifestaciones más auténticas y complejas. Y para analizar varias de ellas, he utilizado una frase en la que, describiendo ciertas metamorfosis en la producción plástica del periodo, hablo de cómo algo muere como historia en estos cuadros para renacer como mito. Y eso es precisamente el tipo de procesamiento psicosociosexual, explicaré lo de sexual en un instante, que la narrativa mítica de los manuscritos nos está planteando en el capítulo que nos interesa. Hay una derrota fáctica que encuentra una sobrecompensación simbólica en la ilusión de una latencia. Esa latencia, por más imaginaria que pudiera imaginarse, la redundancia deliberada, actúa como una fuerza viva en la historia y por lo tanto en los hechos, en lo fáctico. Y esta dialéctica terrible entre lo real y lo imaginario, ambos términos por favor entre comillas, va marcando como un karma maldito la historia social peruana. Hay otro documento temprano, también de origen indisputablemente andino, que nos habla de este tipo de trastocamientos imaginarios y sobrecompensaciones simbólicas ante los desastres de la historia. Los dibujos de Guamán Poma, al narrar la captura y muerte de Atahualpa primero y después del Tupac Amaru, el último Inca de Vilcabamba, no Tupac Amaru II, del siglo XVIII. Atahualpa, como todos sabemos, murió estrangulado con la pena terrible de lo que entonces llamaban el garrote de vida. Sin embargo, era fundamental para esta operación simbólica que estoy amalando acá en el resumen que les ofrezco. Era fundamental lograr una metamorfosis simbólica de ese ajusticiamiento, convirtiéndolo en una decapitación. El dibujo de Guamán Poma muestra a Atahualpa no agarrotado, sino decapitado. La decapitación es la castración simbólica, como sabemos desde el ABC del psicoanálisis, e intuimos desde siempre. Y es fascinante cómo en uno de los pasajes del Zorro de arriba y el Zorro de abajo de Arguedas, hay un personaje en particular intentando superar sus propios trances, en los trances mayores de la modernidad convulsa, la modernización convulsa que el Perú experimentaba entonces, viaja hasta Cajamarca para ver el lugar donde habían asesinado a Atahualpa, y allí cree encontrar los restos de la sangre, es decir, la mancha sanguínea de la decapitación efectiva del Inca. Una decapitación que sabemos, sin embargo, es absolutamente mítica. Sin embargo, la mancha se trastorna en la mirada del peregrino para volver a ubicar en clave psicosexual una derrota política, un trauma histórico. Y todo en el Zorro de arriba y de abajo, y todísimo en los manuscritos de Guarachirí, está permeado por una pansexualidad desbocada, compleja, marcada por el tormento y la dificultad y la torsión, antes que por la imagen armónica ideal que a veces queremos configurarnos de esa pulsión esencial de la condición humana.
Volviendo otra vez a Arguedas, porque no olvidemos que toda esta iniciativa parte de una lectura de Arguedas en general, que luego derivó en la lectura puntual de los manuscritos. Volviendo otra vez a Arguedas, es siempre fascinante en el sentido más doloroso del término comprobar cómo casi no hay coito gozoso alguno en toda la amplia obra narrativa de ese autor. Hay una excepción que alude a la versión idealizada del niño, la mirada idealizada del niño sobre un ritual agrario que incluye una suerte de orgía sana, de comunión con la naturaleza por parte de los campesinos comuneros. Pero todo, empezando por la propia iniciación sexual de Arguedas mismo, o el momento en que recupera la potencia perdida con una prostituta negra en las zonas sórdidas de Nueva York. Todo signo sexual es al mismo tiempo un signo de culpa, de retorcimiento, de goce traumático, quizá en un sentido lacaniano, de su aspecto más sombrío. Ese tipo de drama, de trauma, ya está de alguna manera inscrito en los manuscritos, como también está de alguna manera inscrito el trauma de la latencia que nos agobia hasta hoy en día. Podemos ir para contemplar desde otro lado estas intuiciones a fuentes tan complejas y graves y eruditas como Luis Abanto Morales, ¿no es cierto? Quien en su gran sinfonía épico-popular Yo lo soy, ¿no? Cincela, ¿no es cierto?, con herramientas áureas las frases que han formado no el sentimiento, sino el sentimentalismo peruano durante décadas, ¿no? ¿Acaso no fue Pizarro el que mató a Atahualpa después de tantas promesas muy lindas y falsas? Esa palabra última a mí me parece crucial, porque es la que energiza toda la retorcida emotividad, no solo artística, sino también política peruana. La sensación terrible de ser el producto de un engaño. Ya otros, Max Hernández, etc., han hablado de cómo el llamado encuentro de Cajamarca, vaya nombre, puede ser interpretado como la escena primaria. Interpretado en términos, el encuentro histórico de Cajamarca puede ser interpretado en términos psicosexuales como la freudiana escena primaria, es decir, la primera visión o imaginación que el infante tiene del coito paterno. Lo crucial ahí es recordar que para Freud esa percepción fundacional de lo sexual en la sensibilidad del niño siempre lo interpreta como un acto de violencia. Y en realidad la construcción de la psique humana, adulta, madura, etcétera, etcétera, como si eso existiera armoniosa, es parte de la necesidad de sanar y reparar esa interpretación general. Yo quiero argumentar que el problema esencial que estamos otra vez presenciando en nuestro país está en que nunca logramos hacer esa construcción reparadora. Porque finalmente las pulsiones de lo mítico que reverberan desde el abajo, desde el subsuelo, desde el Ujupacha, ¿no es cierto?, terminan por reverberar sobre la superficie, pero de modos distorsionados, retractados, retorcidos. Y así como nuestras prácticas sexuales son inevitablemente perversas, nuestras prácticas sociales, humanas y políticas lo terminan siendo de un modo aún más retorcido.
¿Cuál es la promesa del psicoanálisis? Saber es sanar. Una promesa, por cierto, tantas veces incumplida, pero aceptemos esa esperanza también mesiánica, la esperanza freudiana. Entendamos que esta atracción del abismo, que es nuestra relación perpetua con la historia y con la política en el Perú, solo podrá resuelta a través de un severo proceso de comprensión y autocrítica, sin alusiones maoístas, por favor, que nos permita cortar este nudo gordiano. Y una de las muchas cosas que me fascinan de este capítulo en particular, dentro de los fascinantes manuscritos en general, es cómo allí encontramos uno de los hilos cruciales de ese gordiano nudo. Porque allí el nudo gordiano se revela también como un cordón umbilical. El que nos une a la tierra y nos desvincula de la historia. ¿Cómo reconciliar esas pulsiones opuestas? Observemos cómo todos y cada uno de los intentos desesperados por actualizar el mito en la historia en nuestro país han concluido a perversiones particularmente devastadoras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la dictadura de Velasco y Morales, ¿no?, que arrasó con el país, descapitalizó al propio agro que pretendió reivindicar y abrió las puertas a las violencias interminables que fulguraron y quemaron todo en la década del 80 y principios del 90, y no dejan de humear aún después de haber sido aparentemente contenidas. No hay en nuestro país el procesamiento histórico que nos permita reconocernos sanamente en nuestros mitos, porque no hay un ejercicio severo y autocrítico de la memoria. Saber es sanar, otra vez, y precisamos entonces alentar esfuerzos como lo que la Grace Runa viene desde hace años ensayando por confrontar los textos fundacionales que han venido actuando sobre nosotros, aun cuando hayan permanecido inéditos o incluso desconocidos durante siglos, porque en ellos está condensado ese sentir reprimido que nos hace de nuestra historia una historia histérica. ¿Qué es la histeria? La histeria es una palabra atrapada en el cuerpo, una palabra que al no poder pronunciarse por problemas de represión, trauma, desmemoria, etc., al no poder pronunciarse lingüísticamente, al no poder integrarse al discurso, a la historia, entonces contractura la fisiología de nuestra anatomía social. El no poder integrar el mito sanamente a la historia hace que el mito la infiltre a la historia como un cáncer metastásico que es ignorado y por lo tanto actúa descontroladamente. Y nos lleva entonces a los desvaríos terminales que todos conocemos. Para empezar a contener esa pulsión mítica malsana y transformarla en una energía sanadora, tenemos que entonces volver a los orígenes de esa gran frustración y de esa represión grande y integrarla de una manera distinta a la historia. Parte de lo que estoy diciendo significa reconocer que aquello que nos hace tan fascinantes y complejos
y con un elemento de deslumbre en los desempeños del imaginario, como en la producción artística, es también aquello que nos hace tan desgraciados, tan malditos en nuestras vidas fácticas y reales. No es una negociación fácil, entonces. Como no debe ser fácil resignarse a la felicidad sueca, donde nadie está esperando, qué sé yo, el galope de las valquirias. Algún nivel de integración distinta de la fuerza mítica debemos alcanzar, sin embargo, para evitar que nuestras glorias del imaginario tengan como prerequisito nuestras desgracias de lo fáctico. Este Inca que se desdobla y deja a su otro, insisto, no necesariamente un falso, ¿no?, pero su otro, para que sufra los embates de la historia, mientras él puede conservar la pureza de su integridad mítica en un espacio de latencia, a la espera de un posible retorno. Y aquí hay una sugerencia, no una afirmación, pero una sugerencia del mito de Incapi, que es otro mito de castración, dicho sea de paso. Incapi es decapitado, no es agarrotado o estrangulado. Esas 2, 3, 4 líneas en las que se plantea la escena que resumo o acoto, son de una terrible belleza cargada de esperanza y al mismo tiempo de maldición para nuestra historia. Asumamos la ambivalencia trágica de esas pocas palabras e intentemos terminar de una vez